obviamente la Convención de Derechos Humanos, etcétera, una serie de instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador también es signatario y que también deben ser considerados. De hecho, la guía en sus contenidos indica que los instrumentos internacionales en general son una referencia importante en estos procesos de construcción, pero no exclusivamente la agenda. Ya, ¿qué contenidos tiene? Tenemos una fase 1 en donde se habla de la caracterización del sistema. Ahí se va a indicar, se van a dar lineamientos sobre cómo se hace el mapeo de actores, cómo se hacen los diagnósticos estratégicos de largo plazo y cómo se priorizan variables para la planificación de largo plazo. En la fase 2 ya hacemos referencia al proceso de construcción participativa de escenarios que conlleva como resultado final a la construcción de un escenario a apuesta nacional. La fase 3 habla de la planificación estratégica, en donde ya se van a definir objetivos, metas y el modelo territorial de largo plazo que se decida. La fase 4 hablamos ya de los mecanismos para implementar este ejercicio de largo plazo y obviamente una fase 6 que habla ya del 5, perdón, que habla ya del monitoreo, del seguimiento y de la evaluación. Es importante mencionar que los usuarios a los que está dirigida esta guía son las entidades de la función ejecutiva que están interesadas en llevar adelante una planificación de largo plazo a nivel sectorial y nacional, obviamente en el marco de sus competencias. Como ya les dijimos, esto fue un trabajo conjunto con el Instituto de Altos Estudios Nacionales y una característica especial de este trabajo es que definió los contenidos mínimos que ustedes ven en la presentación, fueron definidos a través del criterio de expertos internacionales en prospectiva, a quienes se les aplicaron unas encuestas denominadas Delphi, encuestas a expertos. A través de esa sistematización y tabulación es que se seleccionan las fases y también las herramientas sugeridas para los usuarios de la guía. Como ustedes saben, en prospectiva existe una caja de herramientas amplísima de herramientas prospectivas, entonces esta discriminación e identificación de las herramientas más adecuadas se hizo a través de esta consulta expertos de la talla de Francisco Mojica en términos de prospectiva que son sumamente conocidos justamente en el ámbito de la planificación de largo plazo y de los estudios de futuro. Por otro lado, incorpora el análisis de escenarios y esto es importante para una mejor preparación frente a crisis. Se habla de la opción de definir escenarios denominados cisnes negros en prospectiva. La pandemia es un cisne negro, un escenario completamente inesperado, pero que ocurre y permite la planificación de largo plazo prepararse frente a estos posibles escenarios adversos de mejor manera. Y también incorpora el enfoque territorial y el enfoque participativo, porque parte de la base de que para que tenga legitimidad un ejercicio de largo plazo debe ser construido con los aportes de los diversos actores. Y es por eso que en sus distintas fases lo que plantea la guía es que todas estas fases se construyan a partir de un proceso participativo. Entonces esa es la guía. Como les decía, en el tema de la Agenda 2030 se le trata como un compromiso, un compromiso, un acuerdo del cual el Ecuador es signatario y es importante cumplir como el resto de acuerdos internacionales de los cuales el Ecuador ha sido signatario. Es un poco el enfoque que tanto desde el IAEN como desde nosotros se le dio a este tema de los ejercicios de largo plazo. Ya pasando a la guía para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, su objetivo es brindar lineamientos y definir procesos homologados para la formulación del plan y orientar las acciones de los actores que participan en el proceso de formulación del plan, pero siempre en concordancia con lo que establecen las normas nacionales. Es importante entender que el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los instrumentos mejor normados en nuestras leyes de planificación, entre nuestro código orgánico y su reglamento, es decir, está muy normado, establece qué contenidos mínimos tiene, entonces toda esta guía está hecha en función de esa normativa, ¿no? Entonces esa es la base para hacer la guía. Al momento tampoco existe un documento específico que oriente la formulación, modificación, aprobación y seguimiento del plan y evaluación, entonces es importante, esa contribución es importante. La idea es que a partir de su publicación, esta guía igual está en una fase de revisión, esta guía sea de referencia obligatoria y de aplicación para la formulación, sobre todo del nuevo plan, del plan 2021-2025. Importante notar que la ley establece un plazo de 90 días para la aprobación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo una vez que se posesione el nuevo gobierno. Y considerar que conforme la normativa de planificación, el plan tiene una vigencia de 4 años, los 4 años de gobierno. ¿Qué contenidos tiene? Un marco normativo. Allí vamos, en la guía se detalla
la normativa relacionada con el proceso. Hablamos del Código Orgánico de la Constitución para empezar, el Código Orgánico de Planificación, el Reglamento al Código, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana también es un elemento importante por todo este tema participativo, la Ley de los Consejos de Igualdad, es decir, hay varias normativas que es importante considerar en el plan. Luego hay una sección de orientaciones para la formulación del plan. Allí hablamos de cuáles son los insumos que se requieren, qué contenidos tiene el plan conforme al Código Orgánico de Planificación, y también se habla de la alineación con los ODS, cómo debería alinearse a los ODS el plan nacional. Luego hablamos del seguimiento y la evaluación. Aquí se definen directrices de seguimiento y evaluación a metas nacionales y territoriales. Hablamos de la coordinación interinstitucional y de la participación ciudadana, de todas estas instancias de participación que deben incluirse dentro del plan. Y una sección sobre la incorporación de los ODS a la planificación nacional, que básicamente se materializa en lo que establece el Decreto Ejecutivo 371, que dice que la planificación nacional debe alinear, que los ODS deben alinearse con la planificación nacional. Entonces hablamos de cómo los ODS se deben alinear con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Se habla en términos más bien generales, no se establece una metodología específica de alineación, eso es importante mencionar, sino que se brinda orientación y se habla de la importancia de que los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo muestren vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, pero siempre desde la perspectiva de que es el mismo país el que plantea sus prioridades nacionales y obviamente los ODS son una referencia. Ese es un enfoque y un criterio claro de planificación que se tiene en concordancia con lo que dice nuestra normativa de planificación, ¿no? Y luego un procedimiento, se establece el procedimiento normativo para la preparación, aprobación y modificaciones del plan, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios, actores y entidades de la función ejecutiva que van a participar en el proceso de formulación del plan? Que como sabemos son bastante amplios estos actores, tanto desde la función ejecutiva, otras funciones del Estado, entonces es un proceso bastante amplio. Por un lado, esta guía orienta el proceso de formulación, implementación, seguimiento y evaluación del plan. Busca fortalecer el rol del ente rector de la planificación para coordinar este proceso de formulación del plan. Recuerden que una de nuestras competencias es generar lineamientos para el sistema de planificación. Sí enfatiza en la construcción participativa del plan nacional e incorpora temas importantes dentro de los elementos a considerar en la formulación del plan. Uno es el tema de la planificación de largo plazo y otro es hablar de análisis como los análisis de consistencia macroeconómica, que son interesantes para definir metas, objetivos y metas del plan, considerando estas cuestiones en términos macroeconómicos, la planificación de largo plazo, los objetivos y los mismos ODS, ¿no? Eso en términos generales. Y finalmente, darles cuenta de cuál ha sido el apoyo técnico que ha brindado esta Secretaría en el proyecto Financiando los ODS en Ecuador y Atacando la Desnutrición Crónica Infantil. El apoyo que como puntos focales técnicos hemos cumplido tanto Carlita Valle como mi persona, que hemos sido designados en la entidad para justamente trabajar este tema. Hemos hecho revisión y emisión de observaciones a los términos de referencia elaborados por PNUD para la consultoría para el diseño de lineamientos metodológicos para la alineación de la planificación nacional del Ecuador con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y como les digo, hemos emitido observaciones, sugerencias, las cuales han sido acogidas. Los TDRs, entiendo, ya han sido puestos a consideración y han sido publicados para la aplicación de los consultores a esta consultoría. Entonces, lo que nosotros ahí hemos hecho es revisar y emitir observaciones. Luego, la revisión y emisión de observaciones al documento términos de referencia del Comité de Gestión de Proyecto, en donde también hemos hecho nuestras observaciones, la mayoría fueron acogidas. Revisión y emisión de observaciones del POA 2021 del proyecto remitido por PNUD, en donde también generamos algunas observaciones. Y lógicamente ya nuestro punto focal como autoridad, que es nuestro señor subsecretario, ha participado en las reuniones organizadas por PNUD para la socialización del proyecto y para la aprobación de estos documentos, de los términos de referencia del Comité de Gestión de Proyecto, etcétera. Entonces, ese es un poco el rol que hemos venido cumpliendo y que entiendo seguiremos cumpliendo en el marco de la ejecución de este proyecto financiando los ODS. Eso es lo que les puedo comentar sobre los temas que ustedes tenían alguna inquietud o necesitaban aclaración. No sé si tienen alguna pregunta
Estoy a las órdenes para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Sí, a ver, yo tengo una primera inquietud. Entonces, esta consultoría específica que se lanzó para, para el diseño de los lineamientos metodológicos, o sea, alinear la planificación nacional con los ODS, es netamente el aporte a este plan financiando, a este proyecto financiando los ODS en Ecuador, más no sería un instrumento que aporte para la guía de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, en el contenido que tiene que ver con, con la incorporación de los ODS a la planificación nacional, ¿o sí? Así es, como nosotros la guía la hicimos antes de que exista este proyecto. Como te digo, en la guía se menciona en términos muy generales la importancia de la articulación entre el plan y los ODS, pero no tenemos, o al menos desde nuestras autoridades, no hay la perspectiva de que los resultados de esta consultoría sean incluidos dentro de la guía. Serían dos documentos independientes. Porque prácticamente sería algo muy parecido, sino por decirte lo mismo, específicamente en ese contenido, no estoy hablando de lo demás de la guía. ¿Y la guía está ya elaborada? Sí, la guía ya tiene un nivel de avance importante, está casi completa, se le están incluyendo algunos ajustes pequeños para la revisión, aprobación final y publicación. No creo que son los mismos documentos porque una cosa es generar una metodología de articulación del plan con los ODS y otra cosa es tener una guía para la formulación del plan en su conjunto. Entonces no es lo mismo. Por ejemplo, nosotros el año pasado, en enero del 2020, expedimos la matriz, la resolución 003, mediante la cual se expiden los instrumentos técnicos de alineación del plan vigente con los ODS. Entonces allí lo que teníamos sí es una nota técnica que es más metodológica, que te explica cómo tú hiciste la alineación de los ODS con los elementos del Plan Nacional de Desarrollo. En esta guía que te menciono, el objetivo no solo es la articulación con los ODS, es la formulación misma del Plan Nacional de Desarrollo en todas sus fases, desde los diagnósticos, la definición de objetivos, definición de indicadores y de metas. Entonces me parece que no es lo mismo y por el alcance de esta sección de articulación con los ODS de la guía, evidentemente el alcance es mucho más pequeño. Solo se habla de la importancia de la articulación en términos generales, pero no se establece una metodología. Entiendo y por lo que revisamos en los TDRs, el objetivo de esta consultoría sí es definir cuál es la metodología para hacer esa articulación plan ODS. Y ese no es el objeto de la guía que les acabamos de mostrar. No, sí, totalmente de acuerdo, Carlita, porque creo que, como tú bien dices, esta guía es una formulación para el Plan Nacional de Desarrollo. Yo lo que me quiero centrar es netamente en el contenido, en cómo podría aportar, si ustedes lo han considerado, el resultado de esta consultoría con el PNUD específicamente para que tenga, para que esa metodología aporte dentro de la guía, o sea, como un subtema, tal cual como lo están considerando. No sé si es que va a ser así, no va a ser así. Y de todas maneras, les quería pedir a ver si es que nosotros como vicepresidencia, en nuestro rol de articulador y coordinador de temas a la vez de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto con ustedes, podríamos dar aportes, podríamos revisar en la guía para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo este tema netamente de la incorporación de los ODS de la planificación nacional. Sí, ahí solo incluyo, estoy de acuerdo contigo, lo que podrían, los resultados de ese producto de la consultoría podrían venir a complementar esa sección de la guía. Pero me parece que ahí sí le dejo la palabra a mi director Darwin César, porque ya es un tema ya de decisiones a nivel más de autoridades y no tanto del nivel técnico en el que yo me ubico. Pero ya, Darwin. Sí, bueno, como anteriormente ya se ha venido trabajando y les estábamos comentando, pues creo que es importante que dentro de lo que ya se tiene unos avances importantes ya en lo de las guías y por lo que ya se los va a implementar, se podría tomar ciertas consideraciones, pero ustedes entenderán de que dentro de los procesos hay que ir cumpliendo todo lo que está normado. Obviamente aquí tendríamos igual que conversar entre las autoridades para ver la decisión y lo que ellos definan y nosotros igual les estaríamos ahí informando en el caso de que
se pueda igual receptar esos aportes. Claro, Darwin, solo tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen considerada la fecha en la que se entregue este producto de la consultoría y la fecha en la cual se termine la guía metodológica? Porque tal vez por ahí no coincidan las fechas y ustedes necesiten tener esta guía para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo lista, me voy a inventar, al 15 de marzo y resulta que los productos de la consultoría les van a dar el 20 de mayo, entonces ahí no cuadrarían las fechas, pero les hago esta pregunta porque de todas maneras se podría dejar como una recomendación de que al finalizar la consultoría para los lineamientos metodológicos de la alineación de la planificación nacional, con los ODS se pueda después tomar a consideración. Cambio. Ahí, Carlita, no sé si tú tienes a la mano el TDR que revisamos, yo no recuerdo exactamente las fechas. Bueno, las fechas, recordemos que la convocatoria de Naciones Unidas fue pública, se le socializó, no sé si a la vicepresidencia, pero por parte de Planifica nosotros socializamos igual con personas en el caso de que tenían interés de participar. Entonces, son 11 semanas a partir de la contratación. Al momento, Magali no nos ha comunicado si ya tienen una oferta ganadora, porque los consultores tenían que presentar las ofertas a Naciones Unidas hasta la segunda semana de febrero. Entonces, por el momento no tenemos todavía ya la confirmación de que ha sido seleccionado algún consultor, pero la consultoría tendría una duración de 11 semanas. Entonces, ahí ya depende del plan de trabajo que presente el consultor, de acuerdo a cómo va a ir desarrollando los productos solicitados. Gracias, Carlita. Y la guía metodológica, perdón, bueno, la guía para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, ¿para cuándo estaría lista? Bueno, a ver, dentro de lo que nosotros ahorita estamos avanzando en la revisión, nosotros tendríamos que cumplir dentro de esos procesos para que las guías ya puedan igual aplicarse una vez que se realice y se haya recibido toda la retroalimentación que se está trabajando acá dentro de la institución. Entonces eso también hay que ir definiendo, ya estamos en las últimas etapas, pero se esperaría ya poder avanzar dentro del proceso. Ya, Darwin, lo que quisiera pedirles es, no sé si tengo que extender a ti o algún subsecretario la petición simplemente de darle una ojeada o de ver si se puede hacer algún aporte en cuanto al contenido netamente de la incorporación de los ODS a la planificación nacional. No sé si eso, ¿a quién tendríamos que hacer esa solicitud? Eso lo pueden hacer directamente a través de nuestro subsecretario de Planificación Nacional. ¿Quién? Porque estoy medio confundida entre los subsecretarios. La solicitud debe ser remitida a Juan Israel Berresueta. Justo él es el delegado también para el tema del comité coordinador del proyecto. Entonces, ya, yo voy a tener una reunión con él el jueves, entonces ahí le voy a decir. Igual si le podemos comentar, Darwin, desde nuestra parte cuál ha sido la sugerencia de Verónica para que la solicitud igual ya la tenga más o menos pensada. Vero, otra cosa, si le pueden poner en copia a Sabina Males, que es la directora de programas y proyectos. Entonces yo me encuentro dentro de esa dirección y me ha pedido para que se le incluya también y se le dirijan las comunicaciones a ella, para que así podamos coordinar igual, tener esta coordinación interinstitucional que estamos realizando. Ya, chévere, sí, porque en realidad nuestro querer, digámoslo así, lo que queremos lograr con esto es que se deje un poco más explícito el porqué, la importancia de considerar los ODS al momento de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo y de considerar bastante bien las metas que tiene cada ODS para que se puedan alinear con los planes, proyectos, programas. Ustedes saben la complejidad que ha sido poder
mapear todas las intervenciones que tiene por ahora el Ejecutivo y poderlas alinear a los objetivos. Y ustedes también han visto lo complejo que ha sido cuando nos han pedido las auditorías de ciertos ODS y que tienen que cumplir la meta 1.2.4.5, ¿qué programa está apuntando a eso? Entonces, tal vez un poco hacer hincapié en ese tipo de observaciones, dejarlo por escrito, esas consideraciones simplemente para que funcione de mejor manera. Simplemente esa es la misión, digamos, por decirlo así, o el espíritu de lo que buscamos, cambio. Berito, ¿me permites una pregunta? Claro. Sí, muy buenas tardes, Carlita, Carla también, Darwin. Quería hacerles una consulta. El Plan Nacional de Desarrollo debe ser ya publicado 90 días después de posesionado el nuevo gobierno, ¿verdad? Y tiene una vigencia de 4 años. Siendo así que la vigencia es de 4 años, en el mundo ideal los esperaría de que este nuevo plan de desarrollo tenga ya una referencia o una alineación o tenga ya sea un tema de avanzada con relación al anterior. Es decir, que ya en relación a la Agenda 2030, que es un tema que está cobrando cada vez más impulso en el ámbito público y privado, el lector de ese Plan Nacional de Desarrollo ya tenga claramente identificado cómo está aportando el plan, la planificación nacional a la Agenda 2030. Entonces la pregunta es, conforme la guía que ustedes están terminando, ¿qué de diferente hay del anterior plan de desarrollo? ¿Cuál es el tema de avanzada? ¿Cuál es el upgrade en relación a la Agenda 2030? Por favor. Sí, Diego, como les comentamos, la base de la guía es lo que ya norma el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Tanto los contenidos como los procedimientos de aprobación, de actualización del plan, se toman de la norma, porque ese es nuestro marco, no podríamos salirnos de allí. Paralelamente, y en el marco también del decreto 371, es que se habla de la importancia de la articulación con la Agenda 2030, porque nos parece que eso no solo es algo que es importante porque creemos que técnicamente es importante, sino porque el decreto 371 ya lo menciona la importancia de esta alineación. Entonces, yo creo que el elemento innovador es que antes, como les comentamos, no había una guía para el plan. De hecho, no se espera que esta guía sirva solo para el plan 2021-2025. Arrancaría con ese plan porque es a partir de ese que se empezaría a implementar, pero la idea es que esta guía sea una guía de referencia para la formulación de planes nacionales de desarrollo en general. Entonces, aquí la gran innovación es darle un orden al Plan Nacional de Desarrollo con base en el fundamento normativo que tenemos y generar unos lineamientos específicos para la formulación del plan que antes no existían. Esa es un poco la lógica de esta guía y ese es el elemento innovador, si se quiere, considerando que antes no había una guía específica para el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, Carita, muchas gracias. Considerando también que esta consultoría estaría conectada a través con otras consultorías para cubrir todo el ciclo, ¿no? Es decir, la parte de planificación con lo que es Plan Nacional de Desarrollo, luego bajamos a planes y proyectos, que ustedes también ahí son el ente rector en esa parte de la planificación. Entonces esperaría que también a nivel de planes y programas de la inversión pública en general del país, cómo estaría atada la inversión pública a la Agenda 2030, y luego viene el siguiente actor, que el siguiente actor es cómo en la ejecución presupuestaria, en la próxima proforma, ya se establece ya en la ejecución presupuestaria la parte del comprometido, de vengado, pagado, y ya ahí sí podemos ver la ejecución. Es decir, entre Planifica Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, sería muy importante el considerar todo esto porque al ser el plan de 4 años, pues tendría toda esa visibilidad. No sé si luego existen otros instrumentos a nivel de cómo atar la inversión pública ya con la Agenda 2030. Eso no hemos escuchado, no sé si tienen alguna idea al respecto de eso, o eso tiene que salir de la consultoría como un producto. No, Diego, ahí
yo entiendo que la consultoría se hace en el marco de este proyecto financiando los ODS, que es relativo específicamente a la desnutrición crónica. Respecto de los próximos pasos que se tengan sobre el proyecto, yo sí creería que es importante consultarle a PNUD, que es quien está liderando este proyecto. Nosotros actuamos como un punto focal técnico y hemos aportado en lo que les hemos mostrado en la presentación, brindando orientación, emitiendo observaciones, recomendaciones a los productos que nos han remitido. Entonces no podríamos referirnos a cuál es el objeto de la consultoría. Entendemos que en esta primera fase van a sacar una metodología de articulación plan ODS, pero no sabemos qué más, qué podría seguir después. Respecto de su consulta con la articulación, en efecto, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas no habla propiamente de la articulación con los ODS, habla de la articulación de tanto la acción sectorial como de los presupuestos públicos al Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, en nuestras recomendaciones al PNUD, eso es algo en lo que hemos enfatizado. El Ecuador, en el marco de su soberanía, define sus objetivos nacionales de desarrollo, los cuales deben tomar como referencia la Agenda 2030 y la Agenda 2030 debe articularse con ellos. Pero el Ecuador es libre de definir sus objetivos nacionales de desarrollo y por eso el plan es el máximo instrumento de planificación nacional. Y en el ideal, en el deber ser, lo que se tiene que lograr es garantizar una articulación efectiva o una vinculación efectiva del plan con los presupuestos. Y ese es el objetivo del resto de instrumentos del sistema. El Código Orgánico de Planificación define una serie de instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que buscan justamente lograr esa articulación desde los niveles presupuestarios y más operativos hacia el nivel más programático del Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas de largo plazo. Entonces, tenemos los planes sectoriales, que los elaboran los ministerios rectores de política pública, quienes en esos planes sectoriales van a indicar cuáles son esas acciones o esas estrategias que van a desarrollar para cumplir con los objetivos y metas del plan. Más abajo, a nivel institucional, tenemos todo el tema de la planificación institucional, de los planes institucionales. Ahí las entidades reportan sus programas y proyectos para cumplir justamente y sus objetivos institucionales para cumplir con las metas y objetivos del plan. Y ahí también tenemos otras herramientas, entiendo, las herramientas de programas y proyectos, ya específicas en donde para la presentación de un proyecto de inversión hay que reportar una alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera. Este es un tema que les podrían explicar quizás en la dirección de proyectos con mucho más conocimiento de causa, pero sí, el sistema de planificación establece una serie de instrumentos en diferentes niveles que garantizan la consecución del Plan Nacional de Desarrollo como el máximo instrumento. Y por eso es fundamental, y por eso para este plan vigente, para nosotros era fundamental que exista una articulación directa entre nuestro plan y la Agenda 2030, porque en esta relación en cadena, si yo parto de que mi Plan Nacional de Desarrollo se vincula con los objetivos de la agenda, consecuentemente el resto de instrumentos también se van a articular y consecuentemente con mis acciones de política pública estoy contribuyendo a la implementación de la agenda. Entonces, esa es un poco la lógica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, de sus instrumentos, y esa es la visión con la que se ha hecho la guía también. Por eso se menciona la articulación como un tema importante, pero siempre posicionando al plan como el máximo instrumento de planificación a nivel nacional. Perfecto, muchas gracias. Cambio. Ok, entonces, compañeros, no sé si simplemente como les decía, nuestro espíritu era revisar cómo estaba el tema de la alineación con los ODS para no tener las fisuras que tenemos ahora en el tema de reporte, en el tema de seguimiento. Y yo haré la solicitud al subsecretario Barrezueta para que podamos darle una chequeada, tal vez aportes, comentarios simplemente sobre ese contenido, porque lo demás es netamente competencia de planifica y en lo que no vamos a tener ningún tipo de injerencia. Es nada más en el tema de ODS y Agenda 2030. No sé, Diego, si algo más que podamos aportar con lo que nos han expuesto los compañeros. ¿Cambio? No, de mi parte no, Berito. Ok, entonces
Eso sería con todos. No sé si hay algún comentario adicional por parte de alguno de ustedes. ¿Cambio? No, creo que de nuestra parte igual quedamos atentos a que ustedes nos hagan llegar su petición y pues estamos siempre a las órdenes desde acá. Chévere, Darwin, muchas gracias. Entonces, Carlita, igual como tú eres nuestro punto de enlace siempre, que lo tengas presente esto y vamos avanzando sobre los temas. Les agradezco mucho por haber dado este corto tiempo y haber atendido la reunión. Eso sería todo. Una buena tarde con todos. Gracias, Vero. Gracias, Diego. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, Chao. chao, gracias. Gracias a todas y a todos. Hasta luego, una buena tarde.